y al doctor Medina por la oportunidad de estar aquí con ustedes en un foro muy diverso, por la admirable iniciativa que han tenido de hacer una asociación colombiana que no existe en el resto de Latinoamérica y por lo cual me siento más que orgullosa de estar y participar con ustedes. Voy a hablarles sobre el uso terapéutico de probióticos en patologías frecuentes en adultos. Por favor, no pierdan el contexto de que todos los que estamos aquí, que somos adultos, fuimos niños y las repercusiones que se hicieron en la infancia temprana son las que a nosotros como adultos nos tocan atender, y ahí en ello radica, yo creo que el punto clave de la charla. ¿De qué vamos a hablar? De bacterias, de microbios que están colonizando nuestro tubo digestivo. Esta es una imagen histológica y una proyección de microscopía electrónica donde se ven las vellosidades intestinales. A esa área nos vamos a remontar y de eso vamos a hablar. ¿Qué son los probióticos? Tenemos definiciones antiguas de la FAO como bacterias viables, no patógenas, que al ser administradas en cantidades adecuadas confieren beneficio, pero en el 2014 el ISAP, que es la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, junta expertos y dice: vamos a reclasificar o a redefinir los probióticos, no solo en base a la definición, a la conceptual, sino a la de su trabajo, a la del metaboloma. Y es así, como el ISAP los define como el requisito de que se traten de organismos que deben formalmente ser vivos y una vez que son administrados en cantidades adecuadas van a conferir beneficio al hospedero. Hago hincapié en esto porque más adelante vamos a ver nuevas definiciones que está considerando el ISAP. Los probióticos, entonces, de acuerdo a esta definición de ser organismos vivos que van a impactar en la salud del hospedero, tienen requisitos. El primer requisito es un requisito taxonómico. Ustedes recordarán la espiral del DNA, donde hay nucleótidos que conforman y que son los que nos dan un fenotipo, una identidad y una huella. Esta cadena de DNA es la que hace distinta a cada una de las especies que están en el planeta. Nosotros debemos tener, o debe ser un probiótico, debe tener un origen humano. Esto es humano, no que sea o que venga del humano nada más, sino que evolutivamente haya estado tal cual, por el pleonasmo, haya sido parte de nuestra evolución, que haya sido ingerida esa bacteria y haya sido parte de nuestra evolución como seres humanos a lo largo de la vida, y remontémonos a épocas cavernarias, que haya sido perfectamente caracterizada esta secuencia genómica de nucleótidos para que sepamos que estamos hablando de esa bacteria siempre, que tenga una denominación de cepa, esto es, que implique 3 nombres en su tipificación, al menos desde el aspecto comercial, que ya veremos el etiquetado, que esto quiere decir que tenga género, especie y cepa perfectamente identificada e irrepetible. Y por supuesto, que el producto esté avalado por la investigación científica. Si esto no es así, no hay evidencia. No, son oxímorones, son falsos probióticos. ¿Cuáles son los posibles beneficios de probióticos a los cuales se les han atribuido dependiendo de género, especie y cepa? Esta pirámide de Hill que se hizo en este consenso en 2014 es una pirámide que habla primero de género. Esto está basado en los estudios en probióticos de forma general, en géneros. Hablemos de lactobacilos, hablemos de bifidobacterias, hablemos de cualquier grupo que sea, por ejemplo, Saccharomyces, que sea utilizado como probiótico. Sabemos que colonizan, resisten al ácido gástrico, resisten al material biliar, producen un ambiente ácido, producen ácidos grasos de cadena corta, van a regular el tránsito intestinal, van a normalizar la disbiosis, van a incrementar el enterocito de recambio y van a excluir por competencia, por territorio, gérmenes patógenos y nutrientes. Eso es lo que sabemos de forma general de los probióticos y no podemos quedarnos aquí. Tenemos que saber además por especie qué es lo que hacen. Algunos de ellos, no todos, por especie pueden sintetizar cierto tipo de vitaminas, no todas tampoco, deben tener un antagonismo directo, deben fortalecer la barrera intestinal, metabolismo, que pueden actuar sobre el metabolismo de sales biliares, pueden tener una actividad enzimática o tienen actividad enzimática y además neutralizan sustancias que pueden ser tóxicas, catalogadas incluso como carcinógenas. Y como cepa, lo que rara vez nos puede generalizar la industria farmacéutica en relación a un probiótico es esto. Todo lo demás sí, pero realmente cuando hablamos de cepa tenemos que saber cuáles son los beneficios de ese probiótico en base a su cepa a nivel neurológico, inmunológico, endocrinológico o bien en la producción de bioactivos específicos. ¿Les interesan los antibióticos?
¿sí? Bacteriocinas. Estas sustancias son bioactivos específicos. O bien, la capacidad de hidrolizar ciertos carbohidratos son actividades específicas. O a nivel neurológico, son capaces de actuar sobre el sistema nervioso entérico, en la neurona entérica. Esa es la función de la cepa. Y nosotros tenemos que conocer eso cuando prescribimos un probiótico. Las guías que tenemos sobre el desarrollo de probióticos nos dicen que un probiótico se va a identificar por género, especie y código de cepa de colección. Se debe caracterizar siempre de forma experimental el mecanismo de acción para poder decir que funciona en esto. Se debe verificar la ausencia de resistencias transmisibles a antibióticos. Hay probióticos que salieron del mercado en este año pasado, de los últimos 3 años, porque daban o favorecían resistencias antibióticas por plásmidos. La recomendación de probióticos debe vincular siempre cepas específicas con sus efectos concretos en estudios humanos. A mí no me interesan los de uso veterinario. Tenemos que hablar de probióticos humanos. La dosis efectiva va a variar. Es una falsa regla que a mayores unidades formadoras de colonia, mejor probiótico, mejor acción probiótica. Esto es un falso. La dosis efectiva va a variar mucho en función de la cepa y del producto que nosotros estemos hablando. Los fermentos lácteos que no tienen un fundamento de estudio no son probióticos, son alimentos funcionales. ¿Cómo vamos a hacer la nomenclatura de los probióticos en base a su taxonomía? Insisto, género, especie. En algunos de ellos se tiene taxonómicamente identificada la subespecie, que casi siempre se obvia en su descripción, la cepa de la cual está designada y el banco internacional depositario donde se sabe que esa cepa está taxonómicamente presente y es la que se está usando siempre. Por ejemplo, Lactobacillus rhamnosus GG con la cepa de la American Type Collection Bifidobacterium infantis, que es derivado de la subespecie Lactis. DN es un banco DNs de Danone, y esto es colección nacional de cultivos microbianos del Instituto Pasteur. Bifidobacterium longum 35624, que también pertenece a la cepa de North Carolina, del banco de North Carolina. Esto es, no hay manera de que otra empresa pueda decir que vende un genérico de un probiótico. La identidad de cepas es importante porque es única y está establecida por medios genéticos perfectamente bien recomendados. Permite verificar a lo largo del tiempo las cepas en el cultivo y estas nunca deberán cambiar. Una industria farmacéutica que se dedica a tener una cepa probiótica va a reproducir siempre esa misma cepa probiótica, clonada, es la misma. Esto se puede verificar por estas guías taxonómicas. Esta es, por ejemplo, una corrida que se hace por electroforesis de campo pulsátil y podemos tener la identificación de la cepa. Sabemos que si bien debe ser de origen humano, debe sobrevivir al ambiente natural en el tubo digestivo, donde tenemos un pH gástrico de 1 o de 2, o tenemos bien un ambiente alcalino a nivel intestinal por las sales biliares de 6 y 7. Debe tener la capacidad muy importante de adherirse al moco intestinal. Si no se adhiere, pierde parte de su propiedad, o bien a las células epiteliales. Debe tener además, se debe considerar la posibilidad de que contrarreste la actividad inmunológica, inducir la permeabilidad intestinal, antagonizar bacterias que inducen hipersensibilidad visceral, y lo más importante, debe estar validada la eficacia y la tolerancia en humanos. Si esto no ha sido investigado, no hay posibilidad de que salga al comercio o pregonando alguna virtud que no tiene. El objetivo específico es siempre identificar las cepas con la mayor actividad en cualquiera de estos mecanismos de acción. ¿Qué sabemos nuevo o relativamente nuevo? Esta publicación es del 2003 en relación a los probióticos. Si bien sabíamos mucho y que todos los probióticos ayudaban y que todos servían en el sistema inmune, pues resulta que hay una amplitud en el conocimiento en relación a esto. Sabemos que pueden tener alteraciones metabólicas y el empleo de energía. En concreto, ¿cómo pueden beneficiarnos? Pueden estimular la motilidad intestinal, el desarrollo y la regulación de la inmunidad adaptativa, la regulación de la inmunidad innata, amortiguar las respuestas inflamatorias, ser los estimuladores de señales de reducción oxidativa, desarrollar y favorecer la sobrevida del epitelio intestinal y tener efectos citoprotectores de las señales ejecutadas desde el mismo epitelio intestinal por receptores. Por ejemplo, tenemos probióticos que tienen un efecto antiinflamatorio, en concreto por la producción de ácidos grasos de cadena corta. Butirato y propionato van a inducir la diferenciación de los linfocitos T reguladores, y estamos hablando del trabajo de esas bacterias con un efecto inmunológico.
El acetato tiene un efecto antiinflamatorio, va a activar inflamasomas. El inflamasoma suena a inflamación, pero al revés, es preventivo, interleucina 8, y va a estimular la producción de moco y del crecimiento de bacterias como Faecalibacterium prausnitzii, que es una bacteria que tiene grandes propiedades antiinflamatorias, y Roseburia. Esto es un ejemplo de cómo en el enterocito sucede ante la exposición de bacterias, la producción. Estas bacterias están ahí para trabajar, y al trabajar van a tener productos o metabolitos. Estos metabolitos son los que pueden estar en distintas densidades y es lo que nos puede dar, por ejemplo, el beneficio, una ganancia terapéutica en síndrome de intestino irritable. Otro efecto, por ejemplo, es el efecto antipermeabilidad. Eso se puede medir en gránulos polifosfato. Los gránulos polifosfato tienen un mecanismo bacteriano contra el estrés del medio ambiente, recordando que estamos hablando del tracto digestivo, con una gran variación entre las cepas. Estos gránulos polifosfatos, cuando son liberados al medio, van a activar P8 y peróxido es HSP27, mejorando la integridad del epitelio, y con esto va a favorecer que no solo haya integridad, sino uniones estrechas perfectamente bien establecidas con vellosidades lo suficientemente amplias para tener acciones directas en la microbiota intestinal. Quiere decir que si hablamos de probióticos estamos hablando de evidencia científica, no de opiniones empíricas ni de experiencias de vida, sino de un trasfondo de investigación científica que lo apoya. En febrero de 2017 salieron las nuevas guías de la Organización Mundial de Gastro para el uso de probióticos y de prebióticos. Este gráfico que ya vimos nos habla de cuál es ese mecanismo de acción. Sabemos que ante la presencia de los probióticos van a favorecer tener una producción de sustancias antimicrobianas que ya llamamos antibióticos o bacteriocinas, o bien producción de ácido gástrico, o bien bacteriocinas que ya mencioné acá arriba, o bien peróxido de hidrógeno. Si hay patógenos, estos van a tener una competencia por el sitio, por el lugar, más por los nutrientes, así como por los receptores, y ahí es donde van a trabajar. Probióticos van a inducir una microbiota normal, produciendo peptidoglicanos, lipopolisacáridos y la promoción de defensas a nivel del huésped, o bien funciones a nivel de la digestión intestinal, que es nuestro día a día. Los microorganismos que son vivos y que conocemos como probióticos van a conferir siempre un beneficio, nunca un efecto dañino. Esa es parte de su definición. No siempre son similares a los microorganismos que normalmente están habitando nuestro organismo. Son distintos taxonómicamente, son transitorios, son de presencia, trabajan mientras están presentes. Sabemos, por ejemplo, que impactan en nuestra microbiota intestinal desde distintos aspectos. Como organismos vivos, los probióticos pueden influir a nivel local con los microbios que colonizan nuestro cuerpo. Algunos de ellos, comparados con los microorganismos que son nativos, pueden crecer, metabolizar e interactuar con los microorganismos residentes. Rara vez van a colonizar. Los probióticos pueden tener efectos benéficos en su capacidad de ir a regiones densamente colonizadas de nuestro tracto digestivo, sea estómago, sea intestino delgado o colon. Y los probióticos pueden usar mecanismos iguales, similares a los que tienen con los que actúan nuestros microorganismos nativos que colonizan, impactando la salud, por ejemplo, la capacidad que tienen de influir directamente sobre el sistema inmune. Siempre que hablemos de un probiótico, estas son infografía de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Probióticos. Siempre que veamos el etiquetado de un probiótico, tiene que tener todos estos requisitos. No hay más y no hay menos. No es a más unidades formadoras de colonias, mejor. No es a más cepas, mejor. No, si no hay identificación de cepa, ese probiótico no es una opción para que nosotros la prescribamos porque no conocemos cuáles son sus mecanismos de acción. Entonces, este etiquetado son requisitos que toda la industria farmacéutica debe tener para poder decir que su probiótico funciona en qué y por cuánto tiempo. ¿Qué es rebiosis? Rebiosis es lo que hacemos con el uso de probióticos. Rebiosis es un nuevo concepto, o se está implementando como concepto, se está permeando más bien. Es el reemplazo de distintas especies bacterianas que son benéficas. Esto es restablecer una comunidad bacteriana a un estado de salud. Recuerden que estamos hablando del nicho del tracto digestivo, y es así como voy a entrar a cuáles son los usos de probióticos sugeridos en población adulta en las guías de la Organización Mundial de Gastro. ¿Hay otras guías? Sí. La organización de Yale tiene 4 guías que han salido a lo largo de los años,
Por supuesto, si comparamos guías de la Organización Mundial de la Salud con guías de Yale, son totalmente distintas porque no en Estados Unidos o en Canadá no se tienen los mismos probióticos que se tienen en Europa o que se tienen en el resto de Sudamérica, de Latinoamérica. Por eso es que algunos no están mencionados. Y solo me apego a la Organización Mundial de Gastroenterología porque es la que hace un mejor condensado de lo que está en la literatura. Sí haciendo hincapié que el nivel de evidencia que se menciona es distinto al nivel de evidencia científico que siempre al que estamos acostumbrados. Solo hay 3, 1, 2 y 3, donde realmente todos, incluyendo el 3, tiene evidencia científica, no tan fuerte, con algunos estudios que pudieran tener algún sesgo, pero todos, 1, 2 y 3 nos van a dar, están presentes porque son estudios que han demostrado que los probióticos funcionan en algo. Si la cepa probiótica no está ahí en una entidad clínica, es porque se salió de ese nivel de evidencia 3. Ocupamos probióticos, distintas cepas probióticas para el tratamiento de diarrea aguda en adultos. ¿Y qué escenario de diarrea aguda? Una diarrea viral, por supuesto, una diarrea bacteriana, una diarrea del viajero. Estas son las cepas que se conocen. Para prevenir la diarrea inducida por el uso de antibióticos. Recuerden que usar un antibiótico va a generar un ambiente de disbiosis y con estas cepas se han mostrado estudios donde hay evidencia que favorece o evita la diarrea asociada a antibióticos. Un aspecto muy importante y creciente desde el punto de vista clínico, prevenir la infección por Clostridium difficile ante el uso de antibióticos. Hay bastantes estudios en relación a cepas por Clostridium difficile para tratarlo, para evitarlo. Para un coadyuvante para erradicación del Helicobacter pylori, no porque vaya a erradicar el Helicobacter, sino porque permiten todos los estudios tener un mejor apego al uso de agentes antimicrobianos que son parte del tratamiento del Helicobacter. Tenemos como coadyuvantes la tolerancia para tolerar los antibióticos, todas estas cepas. Pero también resulta que tenemos evidencia en el uso de cepas para encefalopatía hepática, o bien para hígado graso no alcohólico, para hígado graso alcohólico, en síndrome de intestino irritable. De las guías que teníamos en 2008 a las que tenemos en el 2017, hay 13 cepas probióticas y 3 probióticos. Para estreñimiento funcional, por supuesto, tenemos otras guías. Para enfermedad diverticular no complicada, para sepsis postoperatoria, después de una cirugía gastrointestinal, tenemos otras cepas. Esto es, tenemos que tener la fineza y no apegarnos nada más a un posicionamiento de mercado para prescribir una cepa en particular. Tenemos que buscar el probiótico que está indicado en un nicho clínico para que nosotros podamos darle y ofrecerle a nuestro paciente una opción terapéutica de coadyuvancia. También en pauchitis, BCL3 por ejemplo en México no lo tenemos, que es un multicepas, son 8 cepas. En pauchitis, en enfermedad inflamatoria intestinal, en el mantenimiento de remisiones de enfermedad inflamatoria intestinal. Curiosamente, en enfermedad inflamatoria intestinal, solo en colitis ulcerativa, para enfermedad de Crohn no hay evidencia científica. Para la inducción de la remisión, para mantenimiento de la remisión, para la mala digestión de la lactosa, que es una inquietud que veo que está permeada en el foro, para reducir esta asociación de síntomas, porque nadie ha dicho que no se consuma lactosa. Para la población sana, para tener una mejoría o bien para tener un mantenimiento de salud. Estos son otros estudios que están publicados y que tienen algún nivel de evidencia. A nivel pediátrico, no me voy a meter porque ya Sandra habló en ello, pero vemos que prácticamente las entidades en niños y en adultos son similares. Porque en el adulto no hay una enterocolitis necrosante, pero sí hay diarreas agudas. Esta es una revisión que hizo María Ellen Sanders, esta publicación es del mes pasado, del 2018, donde en base a algunos comentarios que han surgido en la literatura, insiste en cuáles son los beneficios actuales para el empleo de uso de probióticos en humanos. Por supuesto está incluyendo poblaciones infantiles, prematuros, adultos, niños y adultos. Lo importante es que nosotros veamos que esto es evidencia científica y con esto es con lo que tenemos que trabajar nosotros y no solo desde un aspecto comercial. Manejo no solo de sintomatología, los números necesarios a tratar realmente siempre son pequeños en la coadyuvancia y en resumen ese gráfico: tratamiento de colitis en el recién nacido, prevención de dermatitis atópica, hipersensibilidad alimentaria, prevención de enterocolitis necrosante, tratamiento de diarrea aguda,
manejo de síntomas de estreñimiento ocasional, manejo de intolerancia a la lactosa, reducción de incidencia y duración de enfermedades infecciosas comunes, sean de vías respiratorias altas o a nivel gastrointestinal, prevención de diarrea asociada a antibióticos, extensión de la remisión de colitis ulcerativa, impacto en la eficacia terapéutica en vaginosis bacteriana para tratamientos incluso asociados a uso de antibióticos, reducción de colesterol malo, el colesterol de baja densidad, el LDL, y la prevención de diarrea asociada a infección por Clostridium difficile. Estos son los que realmente están validados para uso humano en cualquiera de los ámbitos. Hago hincapié en esta diapositiva porque es un trabajo precioso que hizo Cecilia Jembert, donde demuestra qué es lo que hacemos cada que damos un antibiótico y solo se apega a un grupo bacteriano que son los bacteroides, con distintas especies y, por ejemplo, bacteroides Cacaeris, Taxonis, Fragilis, Vulgatus, los tipo 1, tipo 2, tipo 3, pueden verlos ustedes aquí. Este gráfico nos demuestra qué es lo que sucede cada que nosotros damos un agente antimicrobiano sistémico. Esta es la colonización nativa del individuo al cual se le va a administrar clindamicina sin ningún propósito terapéutico. Esto es un estudio de investigación, se le administra, se hace una intervención de clindamicina y se busca y se hace una corrida por muestra de heces de secuenciación de la fracción 16S ribosomal de todos los bacteroides que tiene. Y resulta que está colonizado con bacteroides Cacae en esta densidad. Este verdecito correspondería a este Fragilis, el amarillo al Vulgatus, este morado al, creo que es a este Alistazonis, este azulito claro a otro Uniformis, pero esta es la densidad de población bacteriana que tiene ese paciente de forma sana y le llamaremos biota nativa. Es la que tiene ese individuo, ningún bacteroides. No existen, se los llevó el antibiótico. Y estos bacteroides trabajaban en él. A los 12 meses resulta que algunos bacteroides, por su estilo de vida, por su forma de alimentación, empiezan a colonizar el tubo digestivo, pero no son los mismos ni en proporción ni en densidad similares a los que tenían su biota nativa. Finalmente, por ejemplo, este que es el verde, este Uniformis, realmente como que no se adapta, a los 16 meses cae su producción y a los 24 meses ni siquiera está presente en el tubo digestivo del individuo. Pero a los 2 años de haber usado clindamicina, este individuo no volvió a tener jamás la densidad poblacional de bacterias que tuvo o que tenía antes de haber usado un antibiótico. En ello radica la mayor importancia del uso de antibióticos con un nivel de evidencia 1, que es evitar la disbiosis asociada al uso de antibióticos sistémicos. Si entro en otra patología que es síndrome de intestino irritable y de forma rápida, en las guías donde solo había antes una única cepa que ayudaba, que era Bifidobacterium infantis 35624, resulta que ahora tenemos toda esta gran gama de cepas probióticas que tienen evidencia en síndrome de intestino irritable, entendiendo que el síndrome de intestino irritable es una entidad multifactorial con distintos subtipos de presentación clínica. Y también tenemos dos prebióticos, que están también asociados, a los cuales se les ha investigado beneficio en síndrome de intestino irritable. Sabemos, por ejemplo, que la administración oral de alguna cepa probiótica va a tener influencia sobre citocinas pro y antiinflamatorias en un hígado graso, entendiendo que si bien cualquiera de este escenario, sea esteatosis, sea esteatopatitis o sea cirrosis, finalmente es una repercusión importante para el paciente o para el organismo del paciente. Es una entidad frecuente, es parte del componente del síndrome metabólico, tiene una incidencia mundial creciente, está asociado con citocinas en la patogénesis. Este es un estudio que se presentó en la se presentó en el Foro Falk en Hamburgo, donde 60 pacientes que tienen hígado graso, 42 hombres, 18 mujeres, en una edad media de 57 años más o menos, se les dieron distintas combinaciones: Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, más Bacillus licheniformis, y un grupo control sano al cual se trató. Todos los pacientes antes del tratamiento los pacientes se dividieron en 4 grupos, y a todos se les hicieron medidas de citocinas pro y antiinflamatorias, a todos los pacientes antes del tratamiento, y después a los otros 3 grupos, 23 pacientes que no tuvieron modificación en base a las escalas de las asociaciones para estudio de hígado, 17 pacientes que tuvieron tratamiento con longum y faecium, y 20 pacientes que tuvieron tratamiento base, como cualquier paciente con esteatopatitis o con cirrosis, con Bacillus subtilis más Bacillus licheniformis. Y lo importante es que cualquiera de las 2 combinaciones donde se emplearon probióticos
con la intención de disminuir y medir proceso de inflamación, así como el proceso de actividad inflamatoria, fue significativo. Con algunas cepas fue más significativo, que son las que están en verde. En concreto, en las citocinas proinflamatorias, lo que nos da datos de que factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, tiene 2 a 1 más elevados que los controles sanos, factor de crecimiento beta 2.8 veces más alto que los controles, y lo importante es que esto es evidencia científica que nos dice que sí podemos ayudar desde el punto de vista de producción de inflamación y evitar posiblemente que derive un hígado graso o una esteatosis en cirrosis. O bien, como en otras entidades en adultos, bueno, este es un estudio que se hizo en modelos con síndrome de intestino irritable, modelos en ratones, cómo se observó en concreto cómo algunas cepas bacterianas que se encargan de producir un ácido graso muy importante, que es el butirato, con los metabolitos benéficos de bacterias probióticas como opción terapéutica del síndrome de intestino irritable, entendiendo que el butirato tiene acción directa sobre el sistema inmune, sobre la función cerebral y la participación, que fue lo que ellos buscaron, del involucro que tenía en la sensibilidad visceral. Ellos emplearon una mezcla simbiótica con fibras y con probióticos que no mencionan en particular porque lo mencionan como esta cepa. Hicieron un grupo sham, un grupo de cruce, donde usaron otras cepas probióticas sin estos beneficios antiinflamatorios, y encontraron después de 10 días y de haber agredido desde el nacimiento el colon para poder tener el modelo animal de síndrome de intestino irritable, que el tratamiento simbiótico inhibió la respuesta de los receptores a nivel de las neuronas sensitivas con la mezcla simbiótica. Ellos concluyeron, y son trabajos que, como ustedes pueden ver, se están haciendo, se están reproduciendo y se están buscando opciones terapéuticas nuevas y recientes para ver, por ejemplo, si algunas cepas productoras que tengan la capacidad solo de producir butirato son capaces de reducir el dolor visceral. Y en este estudio demostraron que sí, disminuye la percepción del dolor y disminuye también el efecto de comportamiento de ansiedad ante el fenómeno de hipersensibilidad. Lastimosamente, recientemente y desafortunadamente por un buen autor en fisiología digestiva, que es el Dr. Satish Rao, que no tiene una formación en microbiota y en probióticos, publicó este artículo donde la mente nebulosa, el gas, la distensión, están ligados a sobrepoblación bacteriana por el uso de probióticos que inducen acidosis metabólica. Se ha puesto a colación porque no va a faltar que esta información permee en individuos que no conocen sobre metaboloma, sobre microbiota, sobre probióticos. Y lo menciono porque finalmente el artículo no solo salió, sino que fue altamente comentado. Y la mejor respuesta la obtuvo de un gran caballero en la microbiota, que es Eamon Quigley. Eamon Quigley le dice que la mente nebulosa, que no es ningún diagnóstico clínico, es un neologismo, tiene que ver con la acidosis láctica, pero en concreto, con el ácido deláctico, no con el lactato. El lactato es empleado por nuestras bacterias para convertirlo a butirato. Entonces, este escenario de delactato no está asociado al uso de probióticos, y con esto se da una respuesta negativa a un artículo que tiene, bueno, considero que tuvo una mala forma de nacer, no debió haber sido. El ISAP, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, hace todavía más hincapié. Dice, a ver, conozcamos un poquito más de bioquímica, y sí hay diferencias entre el ácido láctico y el lactato y el delactato como los precursores para otros ácidos grasos de cadena corta, y por supuesto que ningún probiótico va a provocar una acidosis láctica ni una acidosis metabólica, y lo podremos comentar con el doctor Suárez. Esta publicación que sale en el ISAP es el alerta de Mary Ellen Sanders, donde dice: no confundamos, son metabolitos totalmente distintos y no son los empleados por las cepas probióticas. Mencionar que prebiótico cambió la definición que teníamos de Gibson antigua, cambió el año pasado. El año pasado la Asociación Científica hizo otro consenso, y además fue muy puntual en definir lo que es un prebiótico. Lo definió como un sustrato que es selectivamente usado por microorganismos del huésped para beneficio en la salud. ¿Y qué beneficios? Tiene que estar perfectamente estipulado el beneficio en algo. Esto es,
gastrointestinal, cardiometabólico, salud mental o sistema óseo. Si no, es un alimento más. ¿Y qué sí es una sustancia prebiótica? Un prebiótico son ácidos linoleicos complejos, oligosacáridos de leche humana, oligosacáridos oligosacáridos, por ejemplo, fructooligosacáridos, inulina, galactoligosacáridos, manonoligosacáridos, giloligosacáridos y, ¿por qué no?, también fenólicos y fitoquímicos. Esto es importante porque si bien son parte de la fibra dietaria y son productos fermentables, son sustratos que van a tener siempre un impacto benéfico. ¿Cuáles son los impactos benéficos de los prebióticos? Algunos sustratos prebióticos se usan en conjunto con probióticos para desarrollo y colonización. A nivel del tracto gastrointestinal, nos ayudan a evitar que haya patógenos y estimular el sistema inmune. A nivel de cardiometabolismo, disminuir los niveles séricos, revertir la resistencia a la insulina. A nivel de neurodesarrollo, son metabolitos que van a tener influencia en la función cerebral, en la energía, en la plasticidad cerebral, en rendimiento y en aprendizaje, que se nos ha olvidado que eso es algo con lo que funcionamos día a día. Y a nivel del sistema óseo van a favorecer la resorción mineral. Los efectos benéficos deben haberse corroborado antes de que algo pregone ser una sustancia prebiótica. Las aplicaciones clínicas en salud metabólica, en problemas de dislipidemia, en síndrome metabólico, en diabetes, en saciedad, en estimulación de productos neuroquímicos y de neuropéptidos, en el impacto de absorción cálcica, así como de otros minerales que son importantes en la salud ósea, en la salud de la piel, en la reducción de retención hídrica, en la reducción de eritema, alergia, enfermedad inflamatoria intestinal, en salud urogenital, en infecciones y respuestas a vacunas, en enterocolitis necrosante, en niños pretérminos, síndrome de intestino irritable, diarrea de viajero, constipación, función inmune en ancianos. Pero lo importante es que ustedes vean que para cada una de estas entidades ya algún prebiótico demostró, con evidencia científica, que funciona en algo. No todo es para todo, ni todos somos para todo. Otros conceptos. Simbiótico es la presencia de una cepa probiótica perfectamente identificada y con una respuesta benéfica, más la suma de un prebiótico que ha demostrado beneficio en la salud. No es difícil. Y el ISAP, en esta reunión que se hizo en julio en Singapur, retoma conceptos que ya se habían plasmado con anterioridad y que están dejándolos como una posibilidad de nicho para poderlos emplear y para podernos explicar desde un punto de vista médico qué es lo que estamos empleando, qué es lo que le estamos sugiriendo al paciente cuando le decimos coma o no coma y cuál va a ser la ganancia terapéutica. Un contrabiótico son componentes de la dieta que van a bloquear la adhesión, el acoplamiento de bacterias adherentes o invasivas a la mucosa intestinal y van a conferir con ello un efecto protector. El único mecanismo que se ha demostrado de acción es el bloqueo por interacción de la bacteria en su adhesión al epitelio o bien de la bacteria en su adhesión con la mucosa. ¿Y quiénes son contrabióticos? Aunque no lo crean, fibras solubles. El plátano, y no me pregunten de qué variedad de plátano, porque hay muchísimos, pero del plátano, del brócoli, se ha visto que algunas de sus fibras solubles son capaces de evitar que se adhiera Escherichia coli o Salmonella. O bien, que almidones resistentes como el de la fécula de maíz tenga acción directa para que evite que se adhiera a Vibrio cólera o, no recuerdo, es hidrófila, pero no me acuerdo. Aeromonas hidrófila, perdón. Polifenoles, arándano. ¿Cuánta literatura no hemos visto de arándanos, y no de forma empírica, a favor de la salud urogenital? Sabemos que, por ejemplo, el arándano tiene acción directa al acidificar el tracto urinario sobre Escherichia coli uropatógena y sobre Staph aureus. O bien, algunas sustancias contrabióticas misceláneas sobre las cuales se está estudiando, por ejemplo, granos de trigo, cáscara de frijol, chícharo, cáscara de habas, que tienen acción sobre Escherichia coli enterotoxigénica. Este es el mundo científico en el que se está trabajando a este nivel, no es un mundo empírico. Farmabiótico, ¿qué es un farmabiótico? Tiene dos sinónimos, que sea paraprobiótico o un posbiótico. Quedamos que la definición de un probiótico es un organismo vivo. Eso quiere decir que un farmabiótico puede ser la combinación de sustancias que son derivadas de microorganismos, pero no está el microorganismo vivo. Tienen propiedades para prevenir o tratar enfermedades en seres humanos, nunca están vivas, son derivadas de bacterias que ya se identificaron taxonómicamente, eso sí es un requisito, son fracciones microbianas y olizados celulares que van a tener beneficio en el hospedero por estímulo de una bioactividad adicional. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen por tratamiento térmico, radiación ionizante, rayos ultravioletas, alta presión,
sonicación o bien otros métodos de inactivación. Eso quiere decir que cuando algún producto que se anuncie como probiótico y diga que tenga bacterias muertas, no es un probiótico, es un farmabiótico o un posbiótico o parabiótico. Hacer hincapié en que hay estrategias actualmente terapéuticas a nivel de la microbiota intestinal desde el nacimiento hasta la senectud. Desde la gestación, modulación de la microbiota oral y la placentaria por administración de cepas pro y prebióticas para la madre. A nivel de bebé, modular la microbiota vaginal con pre y prebióticos, modular la piel del bebé con fluidos vaginales de la madre, tener modulación de la microbiota del niño en base a hábitos dietarios sanos, así como el consumo de pre y prebióticos específicos para algo. La lactancia del seno materno, importante, me encantó la charla de la doctora Paipilla y ese video altamente emotivo. Y bien, ¿qué sucede con nosotros una vez que somos adultos o que vamos a la senectud? ¿Cómo podemos modular esta actividad intestinal? En todos pueden ustedes ver que probióticos y prebióticos son parte de nuestro arsenal terapéutico como coadyuvantes. No son el tratamiento de nada, pero sí son la coadyuvancia para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida a nivel neurológico, endocrinológico, inmunológico, porque el tracto digestivo, esos 11 metros de intestino, son eso, es un órgano que tiene más funciones que solo tránsito y absorción de nutrientes y agua. Para concluir, la microbiota representa un importante aspecto en la salud humana, sobre la que estamos entendiendo distintos mecanismos de acción. No solo es consumir el bichito y ya, consumir el bichito y qué hace. Relación con el sistema inmune, la relación y comportamiento de gérmenes patógenos, así como las formas distintas que las que podemos modular. Aunque de forma reciente este conocimiento nos está invadiendo, es un conocimiento actual, es amplio, nos está llenando de información y no nos podemos quedar limitados a una información precaria. Tenemos que conocer y diversificarnos en este conocimiento. Esto ante un escenario de un tubo digestivo que había sido olvidado hace muchos años. Conocer patologías, funciones y la estructura que tienen que ver con la explicación de distintas entidades, donde la microbiota va a cumplir funciones muy específicas. Y el concepto más importante para mí de mi charla en este momento es: recordemos que la microbiota es modificable con probióticos y prebióticos con suficiente evidencia científica fundamentada en base a la cepa. Si no conocemos la cepa y en qué funciona, estamos mal prescribiendo. Muchísimas gracias por su atención.